Finalmente, entonces, son 5 láminas las que hay que llenar para la segunda entrega de es trabajo sobre Humberto Eco. Cada una de esas láminas corresponde a uno de los niveles del análisis, el significado denotado A es literal, el significado denotado B es la figuración básica, el significado connotado A es el desciframiento de las metáforas, es decir, cuántos significados puede haber, cuántas lecturas pueden hacerse teniendo como base el mensaje figurativo, el mensaje denotado B. Y finalmente, la lámina, bueno, no finalmente, la lámina 4 correspondería a lo que ustedes interpretan con base en todo eso. Es muy importante que para las láminas, para las 4 láminas, tengan apoyo bibliográfico. Primero que nada, para ver qué es lo literal, es decir, cómo se supone que se debe de leer el mensaje de la pieza en sentido literal. Eso ya está dado, por ejemplo, en el título de la pieza. Ahí se me dice de qué trata la obra en general, a menos que hayan escogido una pieza compleja cuyo título sea sin título o una cifra. Si escogieron para trabajar el modelo de Humberto Eco una pieza que tiene un nombre y ese nombre corresponde al contenido de la pieza, pues en el título está el momento de lo literal. Y luego habría que ver en el mensaje denotado B, o sea, en el desciframiento de la metáfora básica, qué quiere decir tal como lo ha sido reconocido por la tradición cultural, porque eso ya está leído, por eso es que sigue siendo mensaje denotado, porque ya ha sido interpretado de esa manera y si yo solo constato esa lectura, no estoy interpretando nada, solo estoy leyendo lo que se me ha dicho que tiene que leerse. Eso solo me da las herramientas para volverme usuario del código, todavía no intérprete y menos a un crítico. Y luego, pasando al nivel de los mensajes connotados, en el mensaje connotado A, lo que hay que ver es, por ejemplo, cuántas cosas podría significar esa pieza, tomando en cuenta el marco histórico-cultural, la tradición histórica en la que se inscribe el artista, los intereses que él puede estar persiguiendo, para quién la hizo, con qué fines la hizo. Si eso está dado, cada una de esas cosas es una lectura posible de la pieza. Hay un interés político, hay un interés económico, hay un interés social, hay un interés cultural, hay un compromiso con la verdad, con la investigación, con la definición de arte, lo que sea, dependiendo de lo que en la historia del arte se ha venido diciendo acerca del contenido de la pieza. Y todavía sigue siendo lectura, por eso es que en el nivel del mensaje connotado, todavía falta para llegar a la interpretación que ustedes tomen posición frente a todo eso. Por ejemplo, para empezar, que decidan de todos esos mensajes connotados cuál les parece que es el mensaje connotado más importante, es decir, como el contenido real de la obra. Eso es lo que pido que se ponga en la lámina 5, donde hay que escribir el rasgo sintagmático que es el hipercodificado, porque la hipercodificación significa que ustedes hacen de todo lo que ya aprendieron sobre el contenido de la obra, de todo lo que ustedes investigaron sobre el artista, sobre la pieza, sobre el contexto y lo que ya saben, lo que ustedes pueden entender por su propia formación, eso les debe permitir dar una visión general del contenido de la obra. Y ahí de nuevo hay que recuperar la lista de los rasgos que entre los que estaba el intervalo, ¿no? Los valores táctiles, las asociaciones eh, sinestésicas, los signos expresivos, la gramática, la sintaxis, las escalas y los intervalos. Por ejemplo, hablamos de valores táctiles cuando vemos que el artista ha elegido intencionadamente como parte del mensaje, es decir, como parte de lo que él quiere decir, de lo que él quisiera expresar, ha elegido cierta materia prima sobre la cual imprimir o producir el signo, sea la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, se han elegido instrumentos musicales específicos, ciertos ritmos, ciertas notas, ciertas melodías, o hablando de pintura, se ha escogido una paleta de colores, se ha escogido una densidad de la pintura, por ejemplo,
si quiere que quede muy bien pulido y terminado y liso, o si prefiere que quede la plasta, la marca, la huella del pincel, la marca de la pintura, el empasto, etcétera. El empasto puede significar algo para el artista, no solamente un gesto técnico, aunque por supuesto igual como gesto técnico puede tener significado. Por eso importa saber en qué nivel quiero yo colocar cada uno de esos elementos, y eso es lo que les permitiría ver cómo están conectándose distintas partes del conjunto de la obra. Es decir, de un pequeño rasgo de una mancha verde producida con una cierta técnica, como un gesto recurrente y repetitivo que marca un cierto ritmo, por ejemplo, como pinta Van Gogh el pasto, como pinta Botero los cuerpos, son rasgos estilísticos propios que también tienen un significado. No es nada más un chiste pintar los gordos o una obsesión paranoica pintar de manera burda y tosca como lo hace Van Gogh o como lo habría hecho Rembrandt. En cualquiera de los casos, sí se puede leer ese gesto técnico como parte de un modelo de significación, como lo que me interesa es que se vea el estado anímico, el estado emocional o la superposición de colores, la yuxtaposición, la interposición, eh, que se vea que hay un ritmo, es decir, una fuerza, un gesto, un poder, un movimiento dinámico en la composición, y eso no es nada más aplicable a cosas como la pintura. Se puede distinguir claramente, por ejemplo, a Mozart de a Vivaldi, porque mientras que Mozart es muy melódico, Vivaldi es mucho más uh, dinámico, diría yo. Me falta el lenguaje porque no sé de música, pero es un poco más vivo y más rítmico. Hay mucho más movimiento, cambios, contrastes, subidas y bajadas de tono, de melodía, de ritmo, etcétera, en Vivaldi de lo que hay en Mozart, que es mucho más uniforme en eso y justo por eso gusta, ¿no? Bueno, los dos gustan, pero por cada uno por esos motivos, uno apuntando más al ritmo, otro apuntando mucho más a la melodía. Además, se presume que hay una especie de estilo italiano, que es algo mucho más vivo, activo, emocional, como fiestero, mientras que los austriacos se caracterizan por ser fríos, duros, secos, y en eso podría decirse Mozart es una especie de combinación entre un italiano y un sajón, ¿no? Un teutón más bien. Y las combinaciones musicales que hace no son ni tan vivas ni tan emocionales como las que hace Vivaldi. Lo pongo solo como un ejemplo de que se presume que hay un estilo y que ese estilo corresponde a la manera como se unen los elementos para producir ritmo, armonía y melodía. También se podría decir que hay en la paleta de colores un cierto ritmo, una armonía, una melodía, un contraste. Si vemos la diferencia entre el claroscuro, entre el barroco, el rococó, etcétera, que también apuntan a distintos aspectos emocionales. Y si somos capaces de leer esas emociones, entonces estamos reconociendo rasgos sintagmáticos que producen eh, expresión. Es decir, que quieren decir cosas. Es lo que hay que hacer expreso en la lámina 5. ¿Qué presumen ustedes que quiere decir cada uno de los elementos que están encontrando que conectan y producen sentido? Regresando al ejemplo de la imagen que hay atrás, si pudieran ver, no digo que lo haya, pero si pudiéramos ver, si lo hubiera en el rostro de la persona sentada, por ejemplo, eh, que está mirando hacia el perro, aunque tenga el libro enfrente, que está desviando la mirada hacia su derecha y que además tiene un pequeño gesto de sonrisa en la boca, pues entonces podríamos presumir se está dirigiendo al perro. Pero si no hay eso,
Si tiene su mirada puesta en el libro y está ignorando completamente al perro, entonces podría presumir que eso también es una forma de conectar. Ignorando o ignorar es una forma de establecer un vínculo con el animal, ¿no? Hay una intención en eso. Entonces, haya o no haya ese contacto visual con el perro, yo puedo leer que hay un contacto en términos de contenido, porque la falta de contacto significa algo y el contacto significa algo. Es decir, en los dos casos tengo producción de significado, pero de muy distinta factura, dependiendo de lo que pienso que está pasando, por los gestos que hay, por los movimientos, lo que en esa lámina 17 aparece como asociaciones sinestésicas. Si veo que tiene la mano derecha intentando moverse como para acariciar al perro, ahí habría una asociación sinestésica que pueda ser explícita. Está a punto de acariciar al perro. Esa sería precisamente hacer explícito lo que yo estoy viendo, simplemente como levantar un par de dedos o algo por el estilo. Si, si parece estar haciendo un gesto brusco con la rodilla derecha, podría parecer que lo está alejando de sí mismo, que quiere quitárselo de encima, que no lo quiere cerca, y también puedo decir, bueno, yo veo que está moviendo la pierna derecha como para deshacerse del perro, y leer eso en términos de interpretación en el nivel de los mensajes connotados B, como que se me quiere decir algo específico, como los filósofos odian a los perros porque parece que tenía más gente soy yo. Y en ese sentido, presumir que quien produjo la pieza está intentando mostrar qué tipo de vínculo, tanto literal como simbólico, porque ya en el nivel de los mensajes connotados B hablamos de este momento simbólico, que yo podría leer que el filósofo no tiene un vínculo fuerte con la naturaleza si está intentando alejar al animal. O podría presumir que cuando está intentando mirarlo o tocarlo, hay una correlación simbólica, porque el perro en la tradición filosófica del periodo helenístico era el símbolo de los cínicos, así que tal vez me quiere decir que esa persona que está ahí en la imagen es un cínico. Entonces, uh, el, el contenido total de la pieza, lo que quiere decir la obra, es lo que debe aparecer en esta lámina 5, y que, por ejemplo, en este caso yo me informo de esta asociación entre filosofía y este animal en el periodo helenístico tardío del siglo IV, del siglo III antes de Cristo, y que veo que la persona que está representada también es una persona que estudió filosofía y que trae un libro y además sus pies los tiene encima de los libros. Es decir, tengo que extraer de todos los pequeños datos que hay la información que contiene la pieza y que voy conectando. Hago así pensando en que paso de los libros debajo de los zapatos al el gesto del cuerpo, al rostro, a la relación con el animal y la luz que está iluminándolos a ambos, y presumo que todo eso significa algo así como: Gustavo, eres un cínico, o quien conozca a Gustavo sabe que es un cínico. Eso quizás podría ser el contenido de la obra, no estoy diciendo que eso sea el contenido. Eso es lo que quiero que haya en la lámina 5. Es un compromiso del equipo con la interpretación de la obra, un compromiso que ustedes tienen que asumir, pero como dije, no lo pueden hacer de manera puramente especulativa, tiene que estar justificado, y por eso es que les pido que en esa lámina hagan explícitos esos rasgos sintagmáticos que les permiten a ustedes presumir esas conexiones de sentido que producen la unidad de la obra. Espero que haya quedado claro. Y con esto doy por terminado el asunto de la entrega 2 de las láminas de Humberto Eco.